Cada día la indignación crece más y más en la ciudadanía que tiene que ver directamente con este caso de lo acontecido en la extinta discoteca Jet Set. En el día de hoy, casualmente, se conoció la audiencia que estaba fijada para el día lunes, la cual tuvo que ser aplazada porque aparecieron nuevos querellantes. Este caso tiene ya más de 200 querellantes y cada vez surge un nuevo querellante que da motivo a que la audiencia tenga que ser aplazada. Inclusive el magistrado dio un plazo perentorio a las personas, haciéndole un llamado a las personas que pudieran ser posibles querellantes en un futuro, para que en ese plazo presenten su querella y ya no haya más aplazamientos, porque todavía no se ha llegado ni siquiera a la audiencia preliminar. Y los que no conocen del derecho penal, el procedimiento del derecho penal, la audiencia preliminar es la audiencia a la prueba. Es un juicio pequeño en donde se van a determinar cuáles pruebas pudieran pasar a un posible juicio de fondo y cuáles no. Es como un colador, es un filtro. Pero ahí también se determina, dependiendo la valoración de las pruebas, si esas pruebas no son suficientes, que no es el caso que pasaría en esto. Ya si pasa algo así, entonces hay que revisar, pero muy de cerca la justicia dominicana. Entonces decía que si las pruebas en un caso que no sea uno como este tan extenso no son suficientes, entonces se declara un auto de no al lugar. Entonces el imputado puede quedar absuelto, que no es el caso, vuelvo y reitero, y no se pasa al juicio de fondo. Entonces, yo voy a leer la noticia que en el día de hoy, entonces, se estuvo dando acerca del procedimiento que se le está llevando a los hermanos Expayá. Dice que en este caso estaban entrevistando ya a las afueras del tribunal al abogado Plutarco Jaques, que es uno de los que está representando a uno de los tantos y tantos querellantes, en este caso Yexet. Dice el abogado Plutarco Jaques que la audiencia del caso Yexet informó que los afectados por la tragedia del pasado 8 de abril, ¿cuánto tiempo ya ha pasado? Ya va a haber que prenderle velita al caso. En el centro nocturno Yexet tienen como fecha límite el 6 de abril para depositar sus querellas conforme a lo dispuesto por el juez Raimundo Mejía, quien es el que lleva el proceso judicial contra los hermanos Antonio y Maribel Espaillat. Continúa la noticia diciendo que el magistrado del primer juzgado de la instrucción del Distrito Nacional fijó ese plazo con el objetivo de evitar que el caso continúe siendo aplazado por la aparición de nuevos querellantes y así poder avanzar hacia la audiencia preliminar contra los hermanos Espaillat. Lo mismo que yo le estaba señalando, que todavía ni siquiera habían llegado a la audiencia preliminar. Y recuerden que este caso fue, el acontecimiento sucedió el 8 de abril, ya estamos en marzo, abril es el próximo mes, que se estaría cumpliendo ya un año de este catastrófico hecho. Como pasa el tiempo, qué rápido. La noticia continúa diciendo que durante la audiencia también se estableció un calendario de vistas para los días 6, 13 y 20 de abril, mientras que hasta el momento se han depositado más de 200 querellas, cifra que también señalamos en el pronunciamiento anterior, incluyendo 5 nuevas presentadas recientemente. El abogado Jaques reiteró que toda persona afectada que no haya formalizado su querella debe hacerlo antes del 6 de abril, ya que después de esa fecha no se admitirán nuevas acciones
de este proceso. Miren, es muy extensa la lista de los afectados. Se especuló que cuando estuvieron en el INASIF, inclusive eso fueron unas declaraciones de la hermana del ex cantante Ruby Pérez, que ella decía que en el momento que ellos llegaron allá al INASIF, los fallecidos tenían en el dedo pulgar derecho del pie una señalización con el número del cadáver, y ella vio cadáver que tenían hasta el número 400 y tantos cuando se reportaron 200 y tantos. No podemos asegurar esa cifra, eso sería solamente una especulación, pero todo está sujeto a investigación y no es una investigación muy difícil de llegar al fondo de ella, porque fueron fallecidos que estuvieron registrados en la entrada de la discoteca, porque en ese tipo de eventos se van registrando todos los que van entrando. Hay algunos que otros que se van colando, pero hay una contabilidad. Y de igual modo, en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, dígase el INASIF, también se van registrando cada uno de los cadáveres que van llegando. Y esos cadáveres llegan con un informativo de dónde proceden. Porque no se puede llegar allí y tirar un cadáver sin dar ningún tipo de explicación, aunque estemos en Santo Domingo, que la dinámica de trabajo lamentablemente es muy apegada al desorden. Entonces, ¿qué sucede? Esta cantidad de personas afectadas, entre heridos y fallecidos, cada uno de esos familiares y también las personas que han sido afectadas, que quedaron vivos, han ido depositando querellas. Los que no han sido desinteresados con la indemnización, como pasó el caso con la hija de Ruby Pérez, que quizás por eso no la vemos dentro de los querellantes, ni tampoco dando viajes al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, porque en principio se habló de que tanto ella como el esposo recibieron una cantidad determinada de dinero. Inmediatamente usted recibe dinero, entonces se le pone a firmar el documento a manera de descargo y ya usted queda desinteresado del caso. ¿Por qué? Porque fue indemnizado. ¿Por qué? Porque ya él está asumiendo la culpa, que es de donde se deriva la obligación de tener que pagarle a estas víctimas que se convierten en acreedores del culpable. Y él asumió la culpa, inmediatamente efectuó el pago. Y ellos entonces quedan totalmente desinteresados. Y eso es lo que ha sucedido. ¿Sabes qué? Me da mucha pena porque veo muchas personas impotentes porque no conocen los procedimientos penales, y el pueblo dominicano, que ya ha vivido tantos desengaños con las autoridades, ya no cree en nada, ni en nadie, y no confía en la justicia dominicana. No confía en jueces, no confía en fiscales, no confía en abogados. Lamentablemente no podemos señalar a nadie, porque es que la experiencia que se ha vivido es que ha llevado al pueblo dominicano a ser incrédulo, inclusive de estos mismos procesos. Eso es lamentable. Y vimos muchas personas a las afueras del Palacio de Justicia expresando su dolor, expresando su impotencia. Inclusive tuvimos la oportunidad de ver un señor que un periodista se le acercó y él decía que prefirió salir de la audiencia porque no vio la sensibilidad y no confiaba en ninguno de los operarios del sistema judicial, y que en un momento él se refirió y dijo: la mente humana piensa demasiado cosas malas y yo no quisiera ser tentado. Está hablando desde el corazón, desde la impotencia, desde la indignación, que no solamente esta persona, sino muchas personas que estuvieron en este caso, que han visto de la manera que se han tratado a los imputados,
el trato preferencial en comparación con otros casos de menor envergadura. Porque para citar un ejemplo, pudimos ver el caso de la jovencita de nacionalidad haitiana que se ahogó en el Cibao, que inmediatamente surgió la presión del pueblo, los profesores que eran los que estaban a cargo de la responsabilidad de esos muchachos, se le impuso una prisión preventiva. Inmediatamente se le conoció medida de coerción y la medida de coerción fue consistente en prisión preventiva y creo que todavía están presos. Y eso fue una niña que en ningún momento le restamos importancia al caso, sino que cuando hacemos la comparación en lo rápido que actuó la justicia con un fallecido de manera accidental, en comparación con lo que sucedió, que fallecieron más de 230 personas, y estos dos que fueron responsables, entonces la justicia se ha hecho de la vista gorda y ellos han tenido un trato preferencial y han podido conocer su caso en libertad. Entonces vamos entendiendo que la justicia demanda la igualdad, pero solamente para los iguales. Hay problemas en la justicia dominicana. Hay problemas, porque la vara tiene que medir a todos en la misma proporción, porque de esto se trata la justicia, de la igualdad. Esa es la situación. Vamos a esperar a ver cómo van surgiendo los acontecimientos y qué va arrojando el caso en función de las pruebas que se vayan presentando y los querellantes que se vayan sumando. Esto es Estado de Derecho TV.